Hola chiquis, ¿cómo andan? Bueno, vamos a arrancar con la tarea de hoy. Dice matemática, martes 15, ponemos en el cuaderno la fecha de hoy, 15 del 9 del 20, y de título fracciones equivalentes y número mixto. Lee la explicación y resuelve los ejercicios de las páginas 51 y 52. Bueno, vamos a leer la explicación. Dice números mixtos y fracciones equivalentes. Dice, son aquellos que poseen una parte entera y una parte fraccionaria. ¿Sí? Por ejemplo, dice 4 es la parte entera. No sé si se ve bien ahí. Esta es la parte entera, la parte de adelante. El número que se va a escribir más grande y adelante de la fracción. Y 2/3 es la parte fraccionaria. ¿Sí? Hasta ahí sabemos, número mixto. Después dice, se lee 4 enteros, 2/3. Hasta ahí todo bien. Después dice representación gráfica y son 4 que están todos pintaditos porque son enteros, siempre los enteros se pintan todos, y 2/3 es la fracción que me queda solita, que es esta. De acá te enseña cómo convertir un número mixto a fracción impropia, ¿sí? Se puede hacer las dos cosas, convertir de número mixto a fracción impropia y convertir de fracción impropia a número mixto, al revés, ¿sí? ¿Cómo se convierte de número mixto a fracción impropia? Bien, para pasar de número mixto a fracción impropia se hace lo siguiente. Vos tenés este número mixto, vas a hacer 8 por 5, es decir, el denominador por la parte entera más el de arriba, ¿sí? 8 por 5, 40 más 7, 47. ¿Sí? Acá está mal, esto es 8 por 5. 8 por 5, 40. Más 7, 47. Y el de abajo se deja igual. 8, 8, 8. ¿Sí? Es una fracción impropia. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, yo tendría 8 enteros, 6 cuartos. ¿Sí? ¿Cómo sería? 6 por 8, 48. Más 4, 52. ¿Sí? Y el de abajo, ¿qué número es? Un 6. Entonces se queda 52 sextos. ¿Sí? Igual 52 sextos. Bien. ¿Sí? Entonces es este por este más el de arriba. Bien. Después vamos a ver acá cómo expresar al revés, ¿sí? De fracción impropia a número mixto. Bien, tenés que hacer una división en donde vas a dividir el numerador dividido el denominador. El numerador en este caso es 28 dividido 3. Bien, entonces vamos a hacer esta división. 28 dividido 3. Buscamos en la tabla del 3 qué número se acerca al 28. El 9, porque 9 por 3 es 27. 28 menos 27, 1. Bien, cierro la cuenta, acá tengo mi división hecha. Entonces esto se acomodaría así. Yo ya tengo mi división hecha. El cociente va a ser la parte entera, o sea, lo que está abajo de mi división se llama cociente y esta va a ser la parte entera, va adelante, ¿sí? El resto va a ser el numerador, es decir, el que va arriba, ¿sí? Y después el denominador va a ser el mismo que yo tenía, ¿sí? El 3. Entonces lo acomodo así y así me va a quedar mi número mixto. Y sin que sobre nada, las 5 pizzas que quedaron de la fiesta, ¿sí? O sea, son 5 pizzas y 4 amigos. Mati encontró una manera de hacerlo. ¿Hay otras formas de repartir? Si es posible, escriban 2 más. Pueden ayudarse con un dibujo. Entonces ahí ustedes tienen que dibujar las 5 pizzas y ver en cuánto van a dividir esas pizzas para que
todos los amigos tengan la misma cantidad de pizzas, ¿sí? De porciones de pizza. Bien. Después dice, cada uno se lleva un tupper con 2 mitades y un cuarto, dice Matías. ¿Hay otra forma de repartir? Bueno, eso lo contestan haciendo el dibujo. Después dice, B, expresen con un número mixto la cantidad de pizza que se llevará cada uno, ¿sí? Tienen que expresar el número mixto. Es decir, número mixto, ustedes ya leyeron que es la parte de adelante, por ejemplo, dice, la parte entera tiene una parte de adelante que es todos los enteros que se van a llevar cada uno, que como son 5 pizzas y son 4 chicos, se van a dar cuenta después de que cada uno se va a llevar una pizza y un poco de porción de la pizza que sobra, ¿sí? Entonces la parte entera sería 1 y después van a fijarse ustedes qué fracción le corresponde en base a cuánto dividieron ustedes su mitad, su parte. Bien, después dice 7. 8 abuelas quieren compartir 9 chocolates en su clase de telar. ¿Cuánto comerá cada una si no quieren quedar mal y deciden que todas reciban lo mismo? Expresa el resultado como número mixto. Sí, acá es lo mismo. Ustedes van a dibujar los 9 chocolates. Van a ver cuántos chocolates se lleva cada abuela. Acuérdense que son 8. Y van a expresar el número mixto, ¿sí? Es lo mismo que el punto anterior. Tienen que ver cuántos enteros hay, cuántos chocolates enteros se lleva cada abuelita y qué fracción representa. Es decir, les va a quedar un número mixto y al lado la fracción. O sea, el número mixto tiene una parte entera y una fracción, ¿sí? En total son 3 numeritos. El número grande adelante y después la fracción al lado. Y después dice 8. Sophie dice que si compara el numerador con el denominador, puede saber si la fracción es menor o mayor que la unidad. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿A qué se refiere? Proba con algunos ejemplos. Bien, ¿no? Quiere decir lo siguiente. ¿Vieron que, por ejemplo, si el numerador es más grande que el denominador, es decir, que es una fracción impropia, significa que es mayor que una unidad, o sea, que tiene una unidad entera y un poquito más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo pongo 8 cuartos, es una fracción impropia, o sea que sería mayor que una unidad, porque tiene una unidad y otra más, ¿sí? Porque como no me alcanza para representarlo en una unidad, dibujo otra, ¿sí? Y ahí, bueno, pueden ustedes hacer ejemplos. En la 8b dice, rodea las fracciones mayores que un entero y expresalas como número mixto. Bien. En la B, ustedes tienen que fijarse cuáles son impropias. De ahí, las marcan con un círculo y las pasan a número mixto. ¿Cómo se pasa a número mixto? Les explica acá. Dice, convertir de una fracción impropia a un número mixto. Dice que tenés que hacer una división, ¿sí? Que no te va a dar 0 de resultado, que te va a dar inexacto. Y dice, el cociente es la parte entera, el residuo el numerador, o sea, el resto del numerador, y el denominador de la parte fraccionaria es el mismo denominador que en la fracción impropia. Es decir, ustedes hacen la división, ¿sí? de los números que le hicieron el redondel, que son los impropios, y dividen el número más grande dividido el número más chiquito, es decir, el número de la fracción impropia de arriba lo dividen por el número de la fracción impropia de abajo, ¿sí? Y ahí, una vez que ustedes tengan el resultado y todo eso, van a hacer las flechitas esas. Ponen denominador, que va a ser el de arriba, ¿sí? El de abajo va a ser la parte entera, es decir, el número que va a ir adelante.
Y el numerador va a ser el resto de la división. Entonces queda el 1 adelante, perdón, el 1 como numerador, el 9 como el entero que va adelante, ahí pueden ver el ejemplo ahí abajo, y el denominador el número que va abajo, ¿sí? Y así les va a quedar la división que ustedes hicieron. Esto se llama pasar de fracción impropia a número mixto. Igual no se preocupen porque después vamos a hacer otros ejemplos. Bien, eso tenés que hacer en el 8B. Después tenemos la otra página, dice, pinta y completa los datos que faltan. Dice, A, un entero y 4/5. ¿Qué tienen que pintar ahí? Bien, se fijan, ¿sí? Lo que tienen que pintar. Solo está pintado la parte de 4/5. Ustedes tienen que pintar lo que falta. Después dice lo que está pintado, pero les falta escribir ahí cómo se lee la fracción. Entonces adelante tienen que escribir cómo se lee la fracción. Y abajo tienen que pintar y escribir, pero tienen que usar los datos de la otra punta, ¿sí? En la otra punta lo que tienen es el número mixto, ¿sí? Y cómo se pasó a fracción impropia, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ustedes tienen ahí un entero 4/5, entonces les falta escribir ahí arriba el 4, ¿sí? Bien. Después vamos abajo y dice 10A. ¿Quién es el espía? Ayuda al detective Aglusón a descubrirlo. Solo tiene una pista. El espía tiene una fracción que no es equivalente a ninguna de las que muestran los otros agentes. Bien. Es decir, acá me está hablando de fracciones equivalentes. ¿Qué es una fracción equivalente? Dice, fracciones equivalentes son aquellas fracciones que representan la misma cantidad. Por ejemplo, fíjense ustedes, acá se pintaron 6 cuadraditos y en total eran 12. Y abajo se pintaron 2 cuadraditos y eran 4. Y abajo dice que 6 doceavos es equivalente a 2/4. ¿Por qué? Las equivalencias se pueden dividir en dos. Por ejemplo, pueden ser por ampliación, que es cuando multiplicas por el mismo número al numerador y al denominador, o por simplificación, que es cuando dividís al numerador y al denominador por el mismo número, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ampliación, vos vas a querer que el número, que tu fracción sea más grande, pero siempre tenés que respetar el que multiplicas, que sea el mismo número que multiplicas de arriba, que sea por el que multiplicas por abajo. Por ejemplo, 7 por 2, 14, 8 por 2, 16, ¿sí? Ven que multiplica los dos por el mismo número. No puedo multiplicar el de arriba por 4 y el de abajo por 6, o el de arriba por 2 y el de abajo por 4. Siempre respeto el mismo número. Y por simplificación también, siempre tenés que dividir por el mismo número. Por ejemplo, acá dividió por 4, 16 dividido 4, 4, 24 dividido 4, 6. Después sí, en el siguiente puedes dividir por otro número, pero no se mezclan en el mismo espacio, ¿sí? Eso tienen que respetar. Eso son las fracciones equivalentes. Hay dos tipos, una es para multiplicar y otra es para dividir. Entonces, repasamos. Tenemos que buscar acá quién es el espía. ¿Por qué? Porque acá hay todas fracciones equivalentes y hay un espía que no tiene
no tiene nada que ver con los otros números, ¿sí? Entonces ustedes se tienen que fijar cuál es el espía, cuál está intruso de esos monstruitos, ¿sí? Entonces más o menos se tienen que fijar qué números están en todas las tablas, en la tabla de X número, y qué número nunca podría estar en la misma tabla, ¿sí? Como resultado en la misma tabla. Y ahí se van a dar cuenta. Bien. Después dice la B. Si es posible, escribí la fracción espía como número mixto. Es decir, que la fracción espía es una fracción impropia. Así que atentis. Entonces la tienen que pasar a la fracción impropia a número mixto. Acuérdense que tienen que hacer una división y después acomodan los números. Dice, después busca las dos fracciones equivalentes a ella. Entonces, cuando ya encuentren ustedes la fracción, el número mixto, pueden buscar dos fracciones equivalentes a ella, ¿sí? Entonces ahí tienen que, acuérdense, multiplicar por el de arriba por el de abajo, que pueden hacerlo por 2, por 4, ¿sí? Pueden hacerla por simplificación o por ampliación. Si es un número muy chiquito, les conviene hacerlo por ampliación, ¿sí? Y hasta acá es la tarea de hoy. Cualquier duda me preguntan, chiquis. Después les voy a hacer otro video con más ejemplos. Bueno, les mando un beso. Bien. Ahora vamos a ver cómo se convierte una fracción impropia a número mixto, ¿sí? Dice, realizamos una división. El cociente es la parte entera. El resto es el numerador. Y el denominador es la parte fraccionaria. Es el mismo denominador. Es decir, el denominador no cambia. Entonces, 28 tercios como número mixto. Hacemos 28 dividido 3 en la tabla del 3. ¿Qué número se acerca al 28? El 27. Entonces, ¿por qué? Porque 9 por 3 es 27. Entonces, hacemos la división. Acá me sobra 1 porque 28 menos 27 es 1. Y acá vamos a ordenar de la siguiente manera. El 3 va a ser mi denominador. El 9 va a ser la parte entera. Y el 1 va a ser mi numerador. Entonces me queda así. Después dice fracciones equivalentes. Me dice que las fracciones equivalentes pueden ser de dos maneras. Por ampliación, que es cuando multiplico por el mismo número el de arriba con el de abajo, el numerador con el denominador, y obtengo una fracción que, si yo lo pintaría, me expresaría la misma parte del dibujito, solo que con más casilleros, ¿sí? Entonces, multiplico para hacer la fracción equivalente. Tiene que ser por el mismo número. Puede ser por 2, por 4, por 6, ¿sí? Bien, en este caso 2 por 7, 14, 2 por 8, 16. Si lo quiero otra vez multiplicar, sigo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, le digo, escribí 3 equivalentes de 7 octavos. Ustedes tienen que hacer esto 3 veces, ¿sí? 3 veces. Bien. O también se puede hacer fracciones equivalentes por simplificación, ¿sí? Donde ustedes van a dividir. En vez de tener números más grandes, van a tener números más chiquitos que este. Esto se hace cuando las fracciones son números muy grandes y la quiero achicar. Entonces, en este caso vamos a dividir por el mismo número el de arriba con el de abajo, ¿sí? 16 dividido 4, 4. 24 dividido 4, 6. Si la quiero dividir otra vez, porque yo les digo, busquen 3 fracciones equivalentes a 16 24avos,
lo mismo, hacen otra flechita y lo vuelven a dividir, ¿sí? Acuérdense siempre que el de arriba tiene que ser el mismo número que dividen por el de abajo. Bien, una vez dicho esto, vamos a hacer los ejercicios. Dice, convierte los siguientes números... No, este no era, perdón. Acá. 4 amigos se quieren repartir en partes iguales y sin que sobre nada las 5 pizzas que quedaron en la fiesta. Mati encontró una manera de hacerlo. ¿Hay otras formas de repartir? Si es posible, escriban 2 más. Pueden ayudarse con un dibujo. Entonces ahí ustedes dibujan las 5 pizzas. 1, 2, 3, 4, 5. Ya sabemos que son 4 chicos, ¿no? Entonces, ¿cuántas pizzas se va a llevar cada uno? ¿Sí? Lo piensan. Cada uno se puede llevar una pizza y esta última la tienen que dividir. Hay que ver en cuántas porciones las dividen. Piensen y háganlo. Después dice, expresen con número mixto la cantidad de pizzas que se lleva cada uno. Número mixto, acuérdense, parte entera y parte fraccionaria. Así que cada uno se va a llevar una pizza y después escriben acá la fracción que se van a llevar de esta pizza. Después dice, 8 abuelas quieren compartir 9 chocolates en su clase de telar. ¿Cuánto comerá cada una si no quiere quedar mal y deciden que todas reciban lo mismo? Expresa el resultado como un número mixto. Lo mismo. Dibujo los 9 chocolates. 1, 2, 3, 4. No, los 9 chocolates. Y después van a ver que cada abuelita se va a llevar un chocolate y queda uno solito. Entonces ese que queda solito lo van a expresar en fracción. Cada abuelita se lleva un chocolate y una fracción. Van a ver en cuánto dividen el chocolate que sobra, ¿sí? Bien. 8a. Sophie dice que si compara el numerador con el denominador, puede saber si la fracción es menor o mayor que la unidad. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿A qué se refiere? Proba con algunos ejemplos. Ahí se vuela todo. Esto se refiere a que si ustedes, por ejemplo, tienen una fracción impropia, por ejemplo, 8 cuartos, dice si vos podés saber si es una fracción más grande o más chiquita que una unidad. Por ejemplo, si ustedes dibujaran esto, representaran esto, ¿cuántos enteros tendrían? Dividimos, son 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Significa que yo pinté todo uno y acá todo otro. Entonces acá tendría 2 enteros, ¿sí? Entonces sí, la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo una fracción impropia, significa que es más grande que un entero. Entonces ahí ustedes tienen que escribir ejemplos de fracciones impropias. Pueden dibujarlos también. La B dice, rodear las fracciones mayores que un entero y expresarlas como número mixto. Bien. Acá tienen que rodear todas las fracciones que son impropias, ¿sí? Es decir, todas las fracciones en donde el numerador sea más grande que el denominador. Por ejemplo, esta rodea. Y dice, expresalas como número mixto. Así que acá lo que vamos a tener que hacer es todas las que yo marqué con un redondel, las tengo que pasar a número mixto. ¿Se acuerdan cómo era? Tenían que hacer la división. 8 dividido 5. 8 dividido 5. En la tabla del 5, ¿cuál se acerca al 8? Y por 1. 1 por 5, 5. 5 menos 8, 3. Cierro la cuenta. Y ahora vamos a ver cómo era esto, cómo lo acomodaba yo. Y bueno, me queda el 5 como denominador. Entonces lo pongo como denominador. El resto, que es el 3, me va a quedar como numerador. Y el 1 va a ser mi parte entera. Ahí está. ¿Sí? Entonces, repasamos.
Este va a ser mi denominador, este va a ser mi parte entera y este va a ser mi numerador, ¿sí? Así tienen que hacer las flechitas, así no se confunden. Bien, vamos a la otra. Dice, pinta y completa los datos que faltan. Dice, un entero, 4/5, ¿sí? Entonces, ¿qué falta pintar acá? Y me falta pintar todo esto. Y después, acá está el número mixto, ¿sí? Un entero, 4/5, tengo que completar los datos. Y acá me lo pasaron a fracción impropia, entonces tengo que completar los datos. ¿Se acuerdan cómo era? Era 5 por 1, 5. 5 más 4, ¿se acuerdan que era así con las flechitas? Por y más. 5 por 1, 5. Más 4, 9. Y abajo quedaba el mismo denominador. 5. ¿Sí? Perfecto. Y acá, ¿qué pasó? Acá hay que completar como una fracción equivalente. ¿Por cuánto lo habrás amplificado a la equivalencia? Y por 2. Porque acá te das cuenta que 5 por 2 es 10. Entonces lo multiplicas por 2. ¿Sí? Y lo mismo en todos los otros. ¿Sí? Tenés que ir fijando qué dato te falta y lo completas. Por ejemplo, acá te falta cómo se lee esta fracción, lo completas. Después tenés que fijarte qué número mixto es, lo completas. Después lo pasas a impropia y después haces su fracción equivalente, ¿sí? Ya sea, esta es también por ampliación. Bien. Después en esta tenés que pintarlo, lo que te dice esto, o sea que son 3 totalmente pintados y del 8 pinto solo 4. Tenés que escribirlo, acá 3 enteros, 4 octavos. Esto lo pasas a impropia, ¿sí? Significa 3 por 8, 24. Más 4, 28. Y acá, ¿qué hizo? Esto lo simplificó. ¿Por cuánto habrá sido? Y por 2. Lo dividió por 2. Y después acá lo volvió a pasar a número mixto, ¿sí? Entonces después, cuando tengas esta fracción impropia, haces la división y te fijas cómo quedó esta fracción. Bien. Después el 10 dice, ¿quién es el espía? Ayuda al detective a Gluson a descubrirlo. Solo tiene una pista. El espía tiene una fracción que no es equivalente a ninguna de las que muestran los otros agentes. Entonces, vos tenés que ver todas estas fracciones y ver si yo las multiplicara por 2 o por algún número, si todas coinciden. O si hago la simplificación o la ampliación, si todas coincidirían. O si hay una que está intrusa que no va, ¿sí? Entonces tienen que escribir todas las fracciones una al lado de la otra y fijarse si son equivalentes o si son intrusas. Bien. La B dice, si es posible escribir la fracción espía como número mixto. Es decir, cuando ustedes descubran cuál es la fracción espía, va a ser seguramente una fracción impropia. Entonces la fracción impropia la escriben acá y la pasan como número mixto, es decir, tienen que hacer la división. Acuérdense que es el de arriba dividido el de abajo y lo escriben como fracción de número mixto, ¿sí? Bueno, chicos, cualquier duda me preguntan, igual vamos a
corregir esta actividad. Así nadie se queda con las dudas, ¿sí? Les mando un beso, los quiero.